Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 18 al 25. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra y te pedimos que nos ayudes a comprenderla. Por favor, danos discernimiento y también danos un corazón que sea sensible a tu voz. Pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y que lo que meditemos esta noche, Señor, primero traiga honra y gloria a tu nombre, traiga ánimo, traiga fortaleza, traiga edificación para tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabemos que nuestra vida tiene un propósito, y el propósito último de nuestra vida, no el último propósito, sino el propósito último o el propósito principal de nuestra vida es dar gloria a Dios. Ahora, el dar gloria a Dios, somos creados para dar gloria a Dios, y la forma en que Dios nos elige para darle la gloria, a veces son formas que no son las más plausibles o que no son las que quisiéramos. Por ejemplo, cuando recuerdan que hay un pasaje en el que ven los discípulos a un ciego, y de hecho era un ciego de nacimiento. Y claro, los discípulos, la primera pregunta dice: aquí tiene que haber algo mal, aquí seguro que hubo pecado. Entonces dicen: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó pecaron sus padres? Y ya no sabemos si tal vez sus abuelos, o a saber de quién haya pecado, ¿no? Pero algo estuvo mal aquí. Y el Señor Jesucristo le dice: mira, ¿saben qué? No pecó ni él, ni pecaron sus padres, sino que él está ciego para la gloria de Dios. Entonces ahora pensemos un poco en el ciego. El ciego diga: Señor, ¿por qué no me hiciste como un rey, por ejemplo? Te podría yo haber también dado gloria siendo rey. ¿Por qué no me hiciste jefe? ¿Por qué no me hiciste rico? ¿Por qué no me hiciste poderoso? Te podría yo haber glorificado de igual manera. Pero no, lo que Dios decidió con este ciego es que le glorificara no viendo, perdiéndose toda la belleza de la vida, perdiéndose la multitud de colores que él creó, no pudiendo ver a sus padres, sin poder ver a sus hermanos, sin poder ver lo que le rodeaba. Y todo eso, todas esas privaciones que sufrió, tenían el objetivo de glorificar a Dios. Ahora, las enfermedades que pasamos, muchas de ellas, o de hecho todas ellas, deberían ser para glorificar a Dios.
el sufrir abusos deberían servir para glorificar a Dios. El sufrir debería ser para glorificar a Dios. Y de hecho Dios tiene el objetivo de que le glorifiquemos por medio de ello. Eso no quiere decir que a nosotros siempre nos va a gustar o que nos va a gustar la forma o el modo en que Dios quiere que le glorifiquemos. Sin embargo, Él en su soberana voluntad ha decidido que le glorifiquemos así. ¿De qué forma glorificó el Hijo, el mismo Señor Jesucristo, a Dios Padre? ¿De qué forma le glorificó? Muriendo en una cruz, siendo despreciado, siendo golpeado, siendo traicionado. Y así estaba, de esa manera, trayendo la gloria a Dios. De hecho, Dios quiere que le traigamos la gloria, que le demos la gloria, despojándonos de nosotros mismos, es decir, de nuestros intereses, podemos decir egoístas, y entregándonos a Él. Y la verdad, muchas veces eso no suena muy halagador, no suena muy prometedor, y como de hecho a veces uno quisiera decir, no, pues yo mejor, si esto es lo que me ofrece Señor, pues mejor me alejo. Y sin embargo, a pesar de todo el sufrimiento, a pesar de todas las cosas por las cuales tenemos que pasar para glorificar a Dios, todavía creemos y estamos convencidos de que Dios es un Dios bueno, que es un Dios que quiere nuestro bien, que quiere lo mejor para nosotros, que en sus planes está lo mejor para nosotros, aunque saben que muchas veces viendo esta vida uno podría confundirse y decir, yo creo que Dios no quiere lo mejor para mí. Pero ¿saben qué? Los planes de Dios para nuestra vida son planes para la eternidad, y eso muchas veces se nos escapa. Se nos escapa también que aquí estamos en un mundo que está contaminado por el pecado, y que si hay sufrimiento, si hay dolor, si hay enfermedades, es porque en un momento entró en el pecado, con el pecado entró la muerte, con el pecado entró el sufrimiento, y que el sufrimiento no es culpa de Dios, pero lo utiliza, incluso el sufrimiento, incluso las consecuencias del pecado, las utiliza para su gloria. Y en el proceso, pues sí, sufrimos las consecuencias. ¿Por qué Él quiere vernos sufrir? ¿Por qué quiere hacernos sufrir? No, sino porque quiere aclarar en nosotros quién es. Que a pesar de la maldad que nos rodea, a pesar del sufrimiento que puede haber en este mundo, Él todavía tiene planes para nosotros que son mucho mejores, que vale la pena sufrir por Cristo, por el gozo que hay puesto delante de nosotros, porque nos ama. Dios tiene propósito para nuestra vida, y su propósito es que le glorifiquemos, y cuando le glorificamos, entonces podemos tener paz, podemos tener gozo, podemos tener fortaleza para enfrentar las dificultades. Pero es necesario que muramos al pecado y vivamos a la justicia, llamados a morir al pecado y a vivir a la justicia. Ese es el tema de nuestra noche, es el tema que vamos a tratar. Y el primer punto que quiero destacar es este. Claro, y creo que es sencillo, pero que muchas veces en la práctica no es tan fácil. No es tan fácil ponerlo en obra. Y es este: vale la pena padecer, fíjense, vale la pena padecer injustamente por tener buena conciencia delante de Dios. Vale la pena padecer injustamente por tener buena conciencia delante de Dios. Y los versículos 18 y 19, miren lo que nos dice. Habla a los criados, y aquí la palabra criados
se refiere específicamente a los que sirven en una casa, ¿no? Porque en la casa suele haber, o había y sigue habiendo hoy en día, cada vez, cuanto más crece la posición social o el estatus social medio, o el nivel social medio, cada vez más se va habiendo menos sirvientes en las casas, ¿verdad? Pero sabemos que normalmente en las sociedades donde hay unos cuantos ricos y muchas personas pobres, suele haber mucha servidumbre, ¿verdad? Y en el tiempo del Señor Jesucristo era algo parecido así. Entonces, cuando habla a los criados, había muchos criados. Y les dice esto, y aquí, perdón, es Pedro, y les dice, criados, es decir, ustedes que les corresponde o tienen la responsabilidad de servir en una casa, les dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y luego dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y claro, la primera parte del mandato, o cuando la descripción la primera parte del mandato dice que no solamente a los buenos y afables. Y la verdad es que nosotros, si a mí me dicen, oye, sométete o sujétate a lo que te dicen tus jefes, yo diría, claro, si se porta bien conmigo, claro que le voy a hacer caso. Lo voy a tratar con respeto, lo voy a tratar bien. Ahora, como se porte mal, como no me trate con respeto, ya la cosa va a cambiar. Pero resulta que aquí Pedro sigue adelante y dice, como parece que está adivinando lo que están pensando los lectores, ¿no? Y así le dice, ya sé lo que van a pensar, sí, a los buenos. Y dice, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y resulta que eso es lo que abunda. Buenos jefes, los buenos jefes se pueden contar muchas veces con los dedos de las manos, ¿verdad? Pero los malos jefes se cuentan a montones. Entonces, claro, ahí tenemos un problema. Señor, en este caso Pedro, pero es que a ti no te ha tocado servir. Es que no sabes cómo, lo que cuesta, ya soportar a un jefe ya es difícil, por el solo hecho de ser el jefe. Pero luego encima, los que son difíciles, y quieres que yo los trate con respeto, quieres que yo les obedezca, que yo me someta. Dice, sí. Ahora fíjense, ahí está la palabra, ya sabemos lo que es bueno, ¿verdad? Un jefe que es bueno normalmente es un jefe comprensible, que tiene que ver con ser afable. Y aquí la palabra afable tiene que ver con ser equitativo. Tiene que ser con aquellos que tienen una buena disposición. Entonces, él nos muestra que hay dos tipos de jefes, podemos decir. Están aquellos que son buenos, que son afables, aquellos que te tratan con respeto, que te dan lo que te mereces e incluso te dan muchas veces más de lo que te mereces. Y claro, generalmente eso nos motiva a servir. Ahora, cuidado, que puede ser que nos toque ser jefes. Y si a nosotros nos toca ser jefes, ¿qué clase de jefes seremos? Porque siempre cuando pensamos en que los jefes tienen que portarse bien, pensamos en aquellos a los que tenemos que rendirles cuentas, aquellos que nos tienen que mandar, pero a los que tenemos que mandar nosotros, porque hay veces, fíjense, hay veces que en pequeñas ocasiones nos toca ser jefes. ¿Y cómo tratamos a aquellos que son nuestros trabajadores por un poquito de tiempo, aunque sea para un servicio que nos tengan que dar? ¿Mostramos que somos buenos y que somos afables? O por otro lado, nos habla de los que son difíciles de soportar. Y miren, la palabra difíciles de soportar es una palabra compuesta en el griego que me llamó mucho la atención, porque ¿saben qué significa? Los que son irrazonables. Jefes irrazonables, esos cabeza dura, con los que dices, con este no se puede hablar. O me voy, y si no me voy salimos mal. Entonces aquí, esos jefes irrazonables o irracionales que abundan,
necesitan del Señor. Y yo creo que el apóstol Pedro está también viendo sí, está tratando de desafiar a los cristianos para que sean luz, para que ellos entiendan que por encima incluso de sus jefes está Dios, y que Dios está en control, y que Dios va a saber tener cuidado de ellos, y que ellos necesitan mantener una conciencia limpia, aunque no se lo merezcan sus jefes. Porque ¿saben qué? Muchos jefes, mucha gente no se merece que les hagamos el bien, no se merecen nuestro respeto, no se merecen nuestro aprecio, y sin embargo se los damos no porque se lo merezcan, sino porque eso es lo correcto delante de Dios. Ahora, si lo llevamos al terreno de lo familiar, en casa también hay, podemos decir, en la mini empresa que es la familia, ahí están los jefes. Y la pregunta es: ¿qué clase de jefes somos en nuestra casa? ¿Somos de los buenos y afables? ¿O somos de los irracionales? Somos de los cabezaduras con los cuales no se puede hablar. Y no le voy a preguntar a los hijos, no vaya a ser que los pongan o nos pongan en evidencia, ¿no? Pero podríamos decir: ¿tú qué piensas de tu papá? ¿Tú qué piensas de tu mamá? ¿Tú crees que es una persona razonable o que es una persona irrazonable? No se puede hablar con él, no se puede hablar con ella, no hay forma de tratarlos. Eso, aunque sea mi padre, es un burro, aunque sea mi madre también, ya no voy a decirlo porque suena feo. ¿Qué clase de jefes somos? Allí donde debemos estar tratándonos constantemente. Pero luego, si vamos a tratar a los papás como jefes, también vamos a tratar a los hijos como los criados. ¿Qué clase de criado eres? ¿Tratas a tus jefes con todo respeto? ¿Les obedeces? Porque el mandamiento está ahí. No te está diciendo: si son de esta manera, trátalos con respeto. No, dice: sean como sean, trátalos con respeto. Porque el mandamiento es inquebrantable. Respétalos, respeta a tus autoridades. Y es importante aplicarlo en los dos sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que examinarnos nosotros en cualquier posición que nos encontremos. Si nos toca mandar o si nos toca obedecer, es importante que hagamos las cosas como Dios manda. Pero fíjense lo que aquí está hablando directamente de los criados y les está dando un mandato. Y luego yo sé que, y casi me imagino a los que están recibiendo este mandato casi diciendo: pero seguro que Pedro no ha soportado a un mal jefe, o aquí hay algo que no les cuadra. Ya casi puedo ver las quejas, pero sigue adelante y dice: porque esto merece aprobación, dice. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Saben qué? Nuestra conciencia delante de Dios es más importante que nuestro orgullo. Nuestra conciencia, el tener una buena conciencia, el mantener una conciencia limpia, es más importante que enriquecernos. Es más importante que el que nos vean como triunfadores. Porque muchas veces nosotros hipotecamos nuestra conciencia. La vendemos, la hipotecamos bien porque otro hizo mal las cosas, y porque otro hizo mal las cosas, entonces yo también las voy a hacer mal, como que eso me justifica, y no es así. Vale la pena padecer injustamente por tener una buena conciencia delante de Dios, porque sabes que cuando tú tienes una buena conciencia te vas a dormir y te vas en paz, descansas. Puedes tener gozo, puedes disfrutar la vida y puedes ir con tu cabeza muy en alto donde quiera que vayas. Pero cuando tenemos una conciencia contaminada, no podemos llevar la cabeza levantada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fallando.
y sobre todo porque no tenemos la aprobación de Dios, porque no tenemos el respaldo de Dios. Y eso es importante, que tengamos el respaldo de Dios en cualquier cosa que hagamos. Por tanto, vale la pena padecer injustamente. Vale la pena. ¿Los gusta? Yo no les voy a decir que les guste. A mí no me gusta. Ahora, hay formas en que se pueden remediar las cosas. ¿Por qué? Porque saben que muchas veces también nosotros no tenemos la valentía de confrontar. Y a las autoridades también la Biblia nos instruye que debemos aprender a confrontarlas o a enfrentarlas. No, fíjense, no es con la rebeldía, es con la razón. Si ellos son irrazonables o irracionales, respóndeles con el razonamiento, respóndeles con una buena actitud, muéstrales que hay otras formas de hacer las cosas. Y hay que apelar a las autoridades. Y puede uno hacerlo por escrito, puede uno hacerlo hablando directamente, pero es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque es importante que las cosas mejoren, ¿no? Entonces yo no les quiero decir que ya, tú trátalos con respeto, pero eso no quiere decir que no les puedas llamar la atención. Se les puede llamar con respeto, siempre con respeto. Ahora, vamos al siguiente punto que se encuentra en el versículo 20, que nos dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y el título de este punto es sencillo: no hay gloria en sufrir por causa del pecado. Si estás sufriendo, y estás sufriendo porque estás haciendo malas cosas, estás sufriendo por causa de tu pecado, lo que te va a venir es disciplina. Lo que estás sufriendo es disciplina. Ahora, el sufrimiento que viene no por causa de tu pecado, sino por causa de que otros lo están haciendo mal, va a traer gloria. Si no en este mundo, en el que viene. ¿Por qué? Porque no hay nada que escape de Dios. Y en su momento Él sabrá recompensarte. De hecho, Él es el que nos dice que se da gloria, o se da honra, o se da honor a quien merece honor. La gente tal vez no te lo reconozca. Los hombres incluso pueden llegar a pensar que eres un tonto, que eres un ignorante, que no sabes, que no pones las cosas en su sitio. Pero en realidad, si nosotros sufrimos por causa del pecado, en el pecado no hay gloria, en el pecado hay hundimiento. En el pecado lo que hay es oscurecimiento, es alimentar, podemos decir, un círculo vicioso que nos lleva de mal en peor. Cuando tu jefe, cuando tu papá, cuando tu amigo, tu amiga hacen las cosas mal y tú haces lo mismo, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Estás quebrando esa maldad? No, lo que estás haciendo es unirte o hundirte dentro de ese mismo círculo. Y por eso es importante que haya una ruptura. Y aquí Pedro, pues lo que nos está diciendo es, dice, ¿qué gloria es si pecando seis abofetados y lo soportáis? Nada, si te estás recibiendo tu merecido. En justicia eso es lo que a ti te tocaría, ¿no? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, dice, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esa es otra forma en que Dios es glorificado. Y les digo, no siempre nos va a gustar la forma en que Dios se glorifica. Porque ¿saben qué? Yo quiero glorificar a Dios cantándole, riendo, gozándome. Y Dios nos va a dar tiempos de esos también. Pero también nos va a pasar por pruebas. Y ese es el fuego que también hace purificar nuestra fe, que hace purificar nuestra confianza en Dios. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros sufrimos y cuando pasamos por aflicciones, incluso cuando sufrimos injusticias, hay propósito en ello. Porque ¿saben qué? Por un lado, por lo menos, tenemos más deseo de ya decir que se acabe todo esto. Ya quiero el cielo. Pero también, al final, cuando salimos de ello,
podemos ver cómo Dios nos ha fortalecido. Dios fortalece, utiliza esas pruebas para que nosotros podamos salir adelante, para que podamos salir victoriosos. Y podemos decir que en medio de ese sufrimiento la actitud es esta: permitir que Dios irradie su gloria a través de ti, que a través de ti Dios dé un rayo o una luz de esperanza a aquellos que no tienen esperanza, a aquellos que están cegados o que están obstinados en su mal hacer. Ahora, en el punto número 3 es que nosotros fuimos llamados para seguir las pisadas de Cristo. Los versículos 21 al 23 nos dice claramente, dice, pues para esto fuisteis llamados. Y nosotros empezamos a decir, ¿para qué? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Y luego sigue adelante, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en este apartado podemos preguntarnos, ¿cómo puedo yo seguir las pisadas de Cristo? Porque el cuadro ese que se ve de los pies sobre la arena, que tiene la leyenda donde una persona que va caminando, o más bien cuando ya muere, luego ve todas sus pisadas y ve justamente que las pisadas donde más sufrimiento pasaba, que en todo el recorrido iba acompañado. Donde tenía más sufrimiento se veía solo un par de huellas. Entonces dice, aquí me abandonó. Y bueno, al final el Señor le dice, mira, no, lo que pasó aquí es que no es que yo te haya abandonado, aquí tú ya no podías caminar, lo que hice fue cargarte. Entonces en realidad las pisadas que ves son las pisadas mías, no son las pisadas tuyas. Pero al fin y al cabo lo que estamos viendo son pisadas, son huellas, ¿no? Entonces a nosotros se nos dice que sigamos las pisadas de Cristo. Y puesto en la práctica, yo pregunto, ¿cómo podemos seguir las pisadas de Cristo? ¿Cómo puedo seguir los pasos del Señor Jesucristo? Porque Él ya no está caminando aquí en la tierra. De manera que no quiere decir que yo vaya igual que cuando lleva un niño, que va el niño detrás de uno, ¿verdad? La idea es esa, si quiere que sigamos sus pisadas, pero creo que aquí nos da Pedro 3 ejemplos de cómo podemos seguir las pisadas o las huellas del Señor Jesucristo. Y primero es no hizo pecado, dice, ni se halló en él engaño. Entonces seguimos las pisadas de Cristo no pecando, pero otra vez tenemos otro problema, ¿cómo puedo no pecar? Incluso podría preguntarme, ¿es posible para un ser humano vivir sin pecar? ¿No dice la Biblia que si decimos que no tenemos pecado, que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros? Entonces, claro, de alguna manera a veces me siento atado y digo, pero si yo no puedo vivir sin pecar, ¿cómo puede ser que tenga que seguir las pisadas de Cristo, quien no cometió pecado? Y les pregunto, ¿podemos vivir sin cometer pecado? Por lo menos un día. Y tal vez sea mucho, bueno, pues una hora, media hora, 5 minutos, 1 minuto. ¿Podemos vivir sin pecar? Yo creo que sí. Si no podemos vivir sin pecar, entonces aquí tenemos un mandamiento que no está, que es una utopía, que no se puede cumplir. Ahora, ¿por qué es posible vivir sin pecar y aún así tener pecado? Porque nuestro cuerpo está contaminado por el pecado. Es decir, podemos ser pecadores, somos pecadores pasivos de alguna manera. Porque en nuestra esencia, en nuestra naturaleza está el que nuestro ser está contaminado. Tenemos pecado. Entonces podemos, fíjense, vivir sin pecar y seguir siendo pecadores en el sentido de que nuestro cuerpo, porque está contaminado por el pecado, es pecador. Pero podemos ser ese tipo de pecadores que no practican el pecado. Así que sí podemos vivir sin pecar
Y con eso no podríamos decir, es que yo no tengo pecado. ¿Por qué? Porque en mi carne, como decía el apóstol Pablo, está el mal. Mi carne anhela pecar, ¿o no? Pero eso no significa que tenga que pecar. Por eso también la palabra de Dios me enseña, o nos enseña, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y luego nos da una lista de pecados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el poder. Y delante de nosotros está la decisión de pecar y de no pecar. O sea que sí podemos vivir sin pecar, podemos vivir sin robar, podemos vivir sin mentir, podemos vivir sin caer o sin ceder a la tentación. Sí es posible, ¿por qué? Porque ahora en nosotros, además de la naturaleza pecaminosa, además de estos deseos que batallan contra nuestra alma, como nos lo vimos la semana pasada, también tenemos la naturaleza espiritual, que es creada según Dios, porque ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos capacita para decir no al pecado, para decir sí a la justicia. Entonces sí es posible vivir en la victoria que Cristo Jesús ha ganado por nosotros. Sin Cristo estábamos condenados a vivir esclavizados al pecado, pero en Cristo podemos vivir en la libertad del pecado. O sea que sí es posible. Entonces, el Señor Jesucristo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Debemos ser veraces, porque la verdad da libertad. Esa es una forma en que nosotros podemos seguir las pisadas del Señor Jesucristo. Pero hay otra forma, también ahí mismo nos dice que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Es decir, aguantarnos las ganas de hacer mal, incluso a aquellos que nos hacen el mal. Y yo no les digo que sea fácil, no pretendo eso, porque yo sé que, por ejemplo, cuando tienes un compañero o una compañera que no es justo o no es justa contigo, que ve que tú estás trabajando y ella o él debería estar haciendo lo mismo que tú y deja que hagas tú casi todo y él se está ahí rascando la nariz, no da gusto. Y a uno le dan ganas de hacer lo mismo, o cuando te critican, o cuando te maldicen, como aquí lo dice. A veces uno también tiene deseos de hacer lo mismo. Cuando te roban, cuando te ofenden, uno tiene la misma capacidad de responder con lo mismo, de hacer daño, de ofender y de dañar. Puede uno. Pero no creo que sea la solución. De hecho, no es la solución. Hay otros medios de hacerse respetar. Y no les digo, no les estoy hablando de que tú tienes que dejar que todo el mundo te pisotee y ni siquiera quejarte. No, no se trata de eso. Se trata de que tengamos una actitud correcta para saber tratar con el mal. Porque también somos llamados a enfrentar el mal, pero no uniéndonos al mal. Y ese es el problema, ¿no? Creo que es uno de los problemas que tenemos los cristianos a veces, es que no entendemos el concepto de lo que es poner la otra mejilla con el pedirle cuentas a las personas, porque recuerden que el Señor Jesucristo sí nos dijo, ¿no? Que si alguien te hiere en una mejilla, que pongas la otra. Está bien, hay momentos en que lo correcto es hacer eso. Ahora también el Señor Jesucristo nos enseña con su ejemplo que cuando alguien te hiere en la mejilla, tiene que dar cuentas de por qué te hirió en la mejilla. Eso también es importante. ¿Recuerdan cuando está ante el sumo sacerdote y llega un alguacil y le golpea y le dice, respondes así al sumo sacerdote, como quedando bien, ¿verdad? Como hay muchos que queda bien y que si ven que estás teniendo problemas van a ir a echarte tierra, a ponerte en mal con los demás. Y aquí el Señor Jesucristo lo único que hizo fue decirle, oye, si he hecho mal, testifican que está el mal. Y si no he hecho mal, ¿por qué me golpeas? ¿Cuál es tu razón? Así de sencillo.
se puede pedir razón del proceder a las personas. De hecho, Dios pide a cada uno razón de por qué hacer las cosas. Las pide. Pero ¿saben qué? El problema es que nosotros nos pongamos a la altura de los otros, que nos pongamos a la altura de los demás, que ese es el problema en el que caemos muchas veces. Si me maldices, te maldigo. Si me haces esto, yo te lo hago y peor, porque vas a ver, a veces decimos con orgullo, si se trata de malos, no hay quien me gane. Se olvida el cristianismo, se olvida todo. Aquí voy yo, aquí van a ver quién soy yo, ¿no? Pero eso no trae nada bueno. De hecho, esos deseos batallan contra tu alma, es lo que nos dice Pedro. Estás dañando a ti mismo, estás cayendo en la trampa del enemigo. No lo hagas, sigue las pisadas de Cristo. De hecho, si alguien te ha herido, si alguien te ha hecho daño, la forma en que tú te vas a liberar es perdonando a esa persona. Pero la forma en que vas a detener el veneno que está destruyendo tu alma es bendiciéndole, no maldiciéndole. Es un poco como el contraveneno que se utiliza para las serpientes. Cuando te muerde una serpiente, ¿qué utilizas? Utilizas ese contraveneno, ¿verdad? Para que no te mate. Y el veneno, podemos decir que te muerde cuando alguien te hace daño, que te está matando, que no te deja dormir, que te hace nada más estar preguntándote cómo te puedes vengar, cómo demostrar que tú no eres inferior, cómo demostrar que tú llevabas la razón, cómo poder, en este caso, ejecutarle o ajusticiar o hacerle ajustar las cuentas con esa persona. Eso lo que hace es, podemos decir que es propagar el veneno. Pero cuando tú entregas tu causa a Dios y le perdonas, entonces cambia. Cuando tú le pides a Dios que le bendiga, se neutraliza ese veneno. Por eso bendice a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, pídele a Dios que les vaya bien y verás que vas a dejar de odiarles. El otro punto es que cuando padecía, fíjense, no amenazaba, sino encomendaba la causa al juez justo. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros nos sentimos que estamos en desventaja, ¿qué hacemos? Ahorita parece que tú tienes el control, pero espérate, ya verás, ya viene la mía, o vendrá la mía. Y aquí lo que el Señor Jesucristo lo que nos enseña es que no, Él no amenazaba, sino que Él encargaba o encomendaba la causa al juez justo, al Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer. Librémonos de las amenazas. No amenacemos a nadie, sino que, Señor, encomiendo esta causa a ti, porque yo sé que tú eres justo. Y Dios va a poner las circunstancias para que cada uno en su momento quede por lo que es. Porque a veces nosotros nos desesperamos, especialmente cuando sabes que te han hecho daño, que te han fallado y que tú has quedado como el malo de la película. Porque hay personas que son tan astutas, tan hábiles, que hacen el mal, pero encima hacen que tú quedes como el malo o como la mala. O quizás somos nosotros los que hacemos el mal y somos tan vivos, es que el Señor me dio esta inteligencia, esta habilidad, que los hago quedar a ellos como malos y yo quedo como una blanca palomita. Que también a veces somos así, es que somos, podemos ponernos en los dos lados de la moneda. Pero ¿qué pasa? No es esa la solución. La solución no es que nosotros amenacemos, sino que la solución está en que descansemos en el juez justo. Porque Él dijo, mía es la venganza, yo le voy a dar a cada uno conforme a sus obras. Ahora, cuidado, porque también nosotros a veces podemos caer en la actitud de decir, Señor, manda fuego del cielo y consúmelo. Pero también es una descarga de ira, ¿no?
también podremos, y ahí incluso ahí podríamos decir lo que dijo el Señor Jesucristo, otra vez siguiendo sus pisadas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que están ciegos. Siguiente aspecto es este: Cristo llevó nuestros pecados a la cruz, de modo que pudiéramos morir al pecado, vivir a la justicia y ser sanados por sus heridas. Fíjense, tres cosas. Cristo, primero, ¿qué hace? Lleva nuestros pecados sobre sí mismo a la cruz. Todos tus pecados son clavados en la cruz del Calvario. Cristo los lleva, los carga, los soporta, los sufre. Te trae salvación, te trae perdón. Luego, ¿para qué lo hace? Para que nosotros podamos morir al pecado. ¿Y qué significa morir al pecado? Morir al pecado, y tenemos que pensar en la muerte. Normalmente la muerte se entiende de dos maneras, ¿verdad? Se entiende como la separación. Por ejemplo, una persona que está muerta espiritualmente está separada de Dios, pero el cuerpo, cuando está muerto, podemos decir que está separado del espíritu, ¿no? Del alma, que la parte espiritual pues ya se separó. Pero también es esa falta de sentimientos, el cuerpo ya no siente. Entonces aquí, si nuestro cuerpo está muerto al pecado, debería ser que nuestro cuerpo ya no anhela el pecado. Por eso, y eso es lo que nos hablaba Pablo, de que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, ¿no? Pero esa muerte es algo en lo cual nosotros debemos participar, estar activos. Para hacer morir el pecado es necesario nosotros disciplinar nuestra carne, disciplinar nuestros deseos. Yo no les digo que, es más, no creo que en esta vida dejemos de tener algún tipo de deseo que sea malo. Todos en nuestra vida creo que luchamos con los pensamientos, luchamos también con deseos que sabemos que no están bien, pero vienen. Y son tentaciones, pero les digo que esas tentaciones no son necesariamente pecado. El pecado es cuando caemos a las tentaciones. Ahora, también es verdad que hay muchos deseos malos que van muriendo. Y eso es algo que veo más, podemos decir, de forma más tangible, especialmente con las personas que han tenido un tipo de vicio. Y por mencionar una cosa, lo del alcoholismo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, la cerveza, cuando ven una cerveza ahí bien fría, hasta se les hace agua a la boca. Hasta parece que los llama, como que tiene imán, ¿no? Después esa misma persona, cuando deja de tomar, cuando la bebida alcohólica deja de ser una tentación para esa persona, ve la misma cerveza y ahora ya hasta le produce rechazo. Incluso dice, ¿cómo me pudo haber gustado eso? Y puede incluso llegar a probarle y decir, no es para mí. Entonces, podemos decir que ahí hay un deseo que murió. Y así muchos otros deseos pueden morir. ¿Cómo los hacemos morir? La verdad es que ahí sí hace falta oración, hace falta ayunar, hace falta acercarnos más al Señor. Cuanto más te consagras espiritualmente al Señor, esos deseos, vamos a decir, carnales, que atentan contra tu alma, van desapareciendo, se debilitan. Así que sí es posible hacer morir lo terrenal en nosotros. Entonces, para que pudiéramos morir al pecado, nos dice. Luego también el morir al pecado, pues sabemos que está relacionado con el hecho de que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero luego está vivir a la justicia, dice. Vivir a la justicia. Y vivir a la justicia tiene que ver, sí, por un lado con estar despiertos, reconocer bien lo que es la justicia, pero también es vivir a la justicia que Dios pone en ti, en el vivir justificados, porque Él es el que nos justifica.
Entonces vivimos a la justicia, vivimos en la justicia, vivimos para el justo, vivimos dentro de esa esfera de la justificación, que es porque Él nos justificó, porque Él nos hace limpios delante del Padre. Pero luego también la otra parte es la de ser sanados por sus heridas. Él llevó nuestros pecados a la cruz, de modo que fuésemos sanados por sus heridas. Y miren, todos nosotros tenemos heridas, todos. Algunos más profundas, otros más leves. Pero ¿quieres que sanen tus heridas? Llévalas a la cruz de Cristo. Llévalas a Cristo Jesús. Él sana las heridas. De verdad se los digo. No vivas sangrando constantemente por el daño que te han hecho. Perdona. Preséntale a Cristo tus problemas, incluso tus rencores, tus envidias, tus celos, tus enojos, tu frustración, el dolor que te han hecho padecer. Pídele al Señor que lo sane, y Él lo sana, porque por sus heridas somos sanados. Él da sanidad y puedes tener un alma sana que no tenga que estar sufriendo por las heridas que te han hecho. Luego, no se nos olvide que en Cristo tenemos un pastor y supervisor de nuestras almas. Primero nos da la imagen del pastor, ¿verdad? Y la imagen del pastor es la de ese pastor que conoce a sus ovejas, que las conoce incluso por nombre, que conoce cuáles son las más débiles, que conoce cuáles son las más fuertes, que las lleva donde hay alimento, que las protege de los ataques de los enemigos, que tiene cuidado de ellas, que está interesado en su bien, que se preocupa porque nada les falte. Y si recordamos el Salmo 23, es el reflejo de lo que dice, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es esta figura de aquel que provee para cada una de tus necesidades. Y luego también la figura del supervisor o el obispo, ¿no? Que es el episcopos, que le llama, se dice que tiene la idea de epi, que es sobre, y luego el observar. Entonces es como de aquella persona que se pone aquí en lo alto y está viéndote. Entonces Cristo es aquel que te mira desde lo alto, que ve tu proceder, que ve tu caminar, pero no solo como el observador para ver si te portas bien o te portas mal, sino que aquel que te está vigilando para que no te pase nada, aquel que te está vigilando para que no seas destruido, aquel que te está vigilando porque tiene en su mente, en su corazón, tu bien. Dios tiene en su corazón nuestro bien, aunque a veces parezca que lo que quiere es nada más hacernos sufrir, pero no es así. Él quiere tu bien. En Cristo tenemos alguien que nos guía, alguien que nos protege y alguien que nos ve, que ve tu sufrimiento, que ve tus alegrías, que ve tu dolor, que ve tus necesidades, pero que también es proveedor. Ahora, el desafío para nosotros es morir al pecado y vivir a la justicia. Morir a mi yo, vivir para Dios. En la justicia honramos a Dios. En el egoísmo, en el yo, aparto a Dios. Y yo solo te pregunto, ¿para quién vives? ¿Para Dios? ¿O para el egoísmo? ¿Le honras, le glorificas? ¿O en realidad no está en tu vida? ¿O en realidad Dios
no es más que una idea. Dios no es más que ese que está ahí, pero que no se relaciona conmigo. ¿Es Él tu pastor? ¿Te dejas que te pastoree? ¿Te dejes que te guíe? ¿Te dejes que te enseñe? ¿Te dejas que te proteja? O por otro lado, dices, no, yo estoy al control. Porque eso no es morir, eso es estar vivo, demasiado vivo. De hecho, eso es estar en la carne. Y es necesario hacer morir en nosotros aquello que es terrenal, aquello que no honra a Dios, aquello que nos separa de Dios. Así que vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a hacerlo. Oremos. Dios Santo, cuán grande es el privilegio que tú nos das de poder descansar en ti, de poder saber que aunque vengan tormentas, que aunque vengan sufrimientos, ataques, luchas, que tú estás en control y que sobre todas las cosas tú has ganado la victoria. Señor, te ruego porque nos ayudes a morir al pecado, a vivir en la justicia, en esa justicia en la cual tú nos haces justos, en la cual tú nos limpias de toda maldad, en la cual podemos presentarnos delante del Padre con la cabeza en alto, sabiendo que hemos sido limpiados. Esa justicia en la cual podemos presentarnos en cualquier lugar sin temor, porque sabemos que nos respaldas tú. Padre, por favor, bendice a cada uno de los que estamos aquí y guíanos en el camino, en tu camino, en ti. Pues te lo rogamos en Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Y bueno, hay un anuncio que quiero